¿Cómo está? Muy buenas noches. Buenas noches, un gusto. Bueno, en principio, quería empezar con el plano internacional porque tiene un correlato en lo que ocurre en el país. Estas idas y venidas, estos temas arancelarios, en específico los que vive el Perú, tenemos un arancel, digamos, plano, como todos los países de 10%, ¿están teniendo ya repercusiones a nivel empresarial en el país? Bueno, están pausados, ¿no? Y en ese nivel. No hay noticias de que hayan repercusiones. Los exportadores siguen trabajando normalmente. Y eso se va a ver a futuro, se va a ver en los próximos meses seguramente, ¿no? Pero yo creo que hay que promover las exportaciones, hay que seguir con esta política que ha tenido éxito, sobre todo en la parte del agro, en la agroindustria en particular, donde hemos pasado pues de 700 millones a 12.500 millones de exportaciones, ¿no? Entonces es importante que mantengamos esa dinámica. Y un tema ya entrando al terreno local, que también siempre hay que verlo y saber cuál es el enfoque empresarial. La semana pasada el Congreso de la República aprobó un proyecto que lo que hace es redistribuir el IGB de 18%, ya no va a ir desde el 2026 16% de esos 18 al gobierno central, sino que van a ir 14, y a las municipalidades con el Fondo Común ya no van a ir 2, sino que va a ir 4, es decir, lo que ha hecho el Congreso es duplicar los recursos para las municipalidades y probablemente quitarle margen de acción al próximo gobierno. No sé cómo eso es visto desde el sector empresarial. Y sin pedir, sin reclamar capacidades, mejoramiento de gestión, ¿no?, en las municipalidades, que por lo menos eso tendría que acompañar, ¿no? Nosotros no creemos que eso sea una medida acertada, ¿no? Obviamente el Ministerio de Economía y Finanzas, que es el que maneja la economía en el país, tiene que tener unos recursos predecibles, que obviamente si se le vas a quitar medio punto cada año ya no son predecibles, y tiene que tener el manejo de la economía nacional centralizado, ¿no? Creo que es una parte importante del país cómo se maneja la economía, cómo se distribuye el gasto y cómo se distribuyen las inversiones sobre todo, ¿no?, que es lo que más necesitamos como país. Necesitamos promover un gran shock de inversiones porque tenemos un déficit de infraestructura muy alto, y si eso no se planifica desde el MEF y si no se le dan las herramientas adecuadas al MEF, eso se va a convertir en un problema mayor del que ya tenemos ahora, que es bastante grande. Ahora, lo que estamos hablando del tema fiscal, vayamos a un punto de fondo que entiendo ha generado bastante malestar en el sector empresarial, y son los comentarios que hizo el día viernes el exministro de Economía y Finanzas, Alonso Segura. No sé si tenemos el comentario que hizo para poder responder, porque literalmente yo le hice la repregunta, me llamó la atención que él lo diga, calificó de mercantilista a cierta clase empresarial peruana a razón de que se hizo, digamos, todo un apoyo al exministro José Salar, el exministro de Economía. Pero escuchemos exactamente qué es lo que dijo el señor Segura. Este calificativo, entonces, ¿te parecen mercantilistas nuestros gremios empresariales? En este momento, mira, estar apoyando todo tipo y pidiendo todo tipo de exoneraciones no es lo correcto. Se está vulnerando la capacidad del país de poder contar con los recursos para poder brindar servicios públicos. Si tú comienzas a acumular, esta parece, en economía tú conoces la tragedia de los comunes, ¿no?, que es básicamente cuando se sobreexplota un recurso porque cada quien piensa en sus intereses. Claro. Y entonces lo sobreexplotas. ¿Qué están sobreexplotando? Los ingresos públicos y la institucionalidad fiscal en el país. No pueden hacer eso. Entonces, un pasito al costado y, digamos, atrás, y acá las cosas tienen que hacerse de manera reflexionada, ¿no? Ojo, Alonso Segura no solo es exministro de Economía y Finanzas, es el actual presidente del Consejo Fiscal, este organismo que está revisando, mirando justamente cómo se usan o no el tema de los recursos públicos. Entonces le pregunto, señor Zapata, ¿considera que la clase empresarial es mercantilista y que solamente piensa en sus intereses en detrimento de los intereses comunes? De ninguna manera. La empresa ha demostrado su capacidad de apoyo al país, de propuestas para el país, de propuestas para desarrollo, de propuestas para que la economía marche mejor. Y si es que la empresa o el empresariado estaba cómodo con el ministro y cómodo con el ministerio en general, es porque se habían emprendido una serie de reformas que hace mucho tiempo se habían abandonado. Y esas reformas son sumamente necesarias para que el país nuevamente se enrumbe
a la senda del crecimiento del 7-8%, que es perfectamente factible. Vamos a ver, se había emprendido después de mucho tiempo un paquete de destrave de la economía, de destrave de procedimientos y de trámites para que tanto los pequeños como los medianos y las grandes empresas puedan desarrollar sus negocios más rápidamente, puedan inscribir sus empresas más rápidas, ponerlas a trabajar y desarrollar más rápidamente. Los más beneficiados con este destrave eran la micro y pequeña empresa. Estaban contentísimos con estas medidas que se habían anunciado y que felizmente el ministro Pérez Reyes ha anunciado que las va a continuar, ¿no? ¿Por qué apoyábamos al ministerio? Porque había hecho la modificación de la ley de asociación pública-privada, que recordemos que en los años anteriores al 2015 funcionaban mucho mejor. Nos demoramos 1 año y medio en promedio en adjudicar un proyecto. Entiendo que la crítica, para detenernos ahí, entiendo que la crítica del ex ministro Alonso Segura iba justamente a la nueva ley de APPs que había impulsado el ministro Salardi y que, ojo, el actual ministro Pérez Reyes dijo en la primera entrevista que dio al diario Gestión, dijo que la iba a evaluar, tenía que determinar o hacer determinados cambios que son los que proponía el Consejo Fiscal, porque según el Consejo Fiscal podría debilitar los controles de diseño para garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas. No, pero la ley no debilita al Ministerio de Economía y no debilita el control que debe tener el MEF sobre el financiamiento en el caso de las APPs cofinanciadas, ¿no? Y en el caso que es donde requiere el financiamiento realmente y los otros son garantías, ¿no? Y no le quita el rol al MEF de opinar, ¿no? Se va a opinar a través de un límite de capacidad de financiamiento, que es un mecanismo moderno para que el MEF también pueda decir cuánto es la capacidad que tiene cada institución o cada proyecto de ser pasible de financiamiento, ¿no es cierto? Y lo que sí le daba un papel más protagónico a Proinversión, que es como recomienda la OCDE, que debe manejarse las asociaciones público-privados y este tipo de proyectos donde interviene el sector público y el sector privado. Ojo, no es lo que dice el Consejo Fiscal. Lo que dice el Consejo Fiscal que preside Alonso Segura es lo siguiente, para responderle. Este cambio, el que se propone, eliminaría mecanismos claves de supervisión, como los análisis de capacidad fiscal y las opiniones vinculantes, contraviniendo incluso las mejores prácticas internacionales recomendadas por lo que usted menciona, por la OCDE, por el Fondo Monetario Internacional, por el Banco Mundial, por el BID. No, es que no es así, porque además hay una lógica elemental aquí, Omar. Un privado no va a invertir pues 500, 1.000 millones, 2.000 millones de dólares en un proyecto sin garantizarse el cofinanciamiento de ese proyecto, ¿no? Sería una locura, ¿no es cierto? Entonces, está claro que el MEF va a intervenir y va a decir ese proyecto tiene cofinanciamiento y este otro proyecto que no tiene cofinanciamiento tiene garantías. Si no, es inviable cualquier proyecto si es que no hay opinión del MEF. Lo que se ha hecho es quitar una serie de trámites que eran innecesarios, ¿no? Y opiniones de otros estamentos que tampoco eran necesarios. Recuerdo, vuelvo al primer tema que conversé. Antes se demoraban en promedio las adjudicaciones 1 año y medio. Después de la ley, del cambio de la ley en el 2015, se demoran 6 años. Hay proyectos como el anillo vial periférico que tiene 11 años de maduración y eso no puede ser. El aeropuerto internacional que tiene más de 20 años. Muchísimas gracias al señor Jorge Zapata, presidente de la CONFIEP.